Hemen gurekin dakau Guzman Diaz, aztiko ikertzailea eta biologian doktorea. Eta bai, bitxua bada zerbait herri honetan ezaguna zaiguna, arrantza eta gastronomia alorrian batez ere, baina igual espeziei buruzko horrenbesteko jakintzaik edo ez dakau, eta hori horri buruz hitz egiteko, bai espezia nun bizidan, nondikan arrantzatzen da, nola dagoen arrantzan egoera, zein da bere ugalketa, bere bizitzan zikloa, hori denai buruz jardungo zaigu hemen gaur Guzman. Eta jakin dezazuela, saioa grabatu izango dela, eta hori puntuseko webgunean jarriko deula, denontzako eskuragarri, eta eskerrik asko etortzearekin. Bai. Bueno, primero gracias por haberme invitado aquí a la Casa Cultura a dar esta charla de besugo. Yo llevo varios años trabajando en los grupos ICES de Europa, que tratan las especies sobre todo de aguas profundas, en los que damos el Consejo Científico Europa sobre qué es lo que se tiene que pescar de cada especie y cuándo se tiene que pescar, ¿no? Y una de las especies de aguas profundas de las que tratamos, que pueden ser 20, 30 stocks diferentes, es el besugo, y en concreto yo estoy un poco al cargo del besugo que llamamos de las áreas 6, 7 y 8, que luego os explicaré lo que son, entre las que está la 8, que le llamamos comúnmente Golfo de Vizcaya. Lo primero que voy a hacer es hablaros un poco de lo que es la biología del besugo, que aunque parece que es una especie así normal, tiene algunas características, sobre todo en la reproducción, que os voy a hablar un poco más adelante. Bueno, pertenece a la familia de los espáridos. Luego veremos qué son los espáridos. Seguro que los conocéis todos, si os bañáis en las rocas y en las peñas, conocéis espáridos a montón. Y normalmente habita pues en la costa, y los adultos más o menos entre los 400 y 700 metros. Y lo principal, principales características que tiene, pues es que desovan más o menos de enero a junio en invierno, y cuando desovan los juveniles, en vez de ir a aguas profundas, suelen ser más, que llamamos pelágicos, más de aguas superficiales. Entonces se diferencian, adultos viven en aguas profundas y los juveniles viven en aguas más someras. Y a la alimentación, pues bueno, ya veis que tiene una dentadura bastante fuerte, entonces alimenta prácticamente de todo lo que pilla. Peces, gusanos, crustáceos, plancton que haya por allí. De hecho, es así tan voraz que en el Mediterráneo y en el estrecho de Gibraltar le llaman voraz en vez de llamarle besugo. Y los portugueses también le llaman gorás, que come de todo, lo encuentréis el anzuelo, va por él. Entonces, bueno, os iba a decir que pertenece a la familia de los espáridos. Espáridos seguro que, como os he dicho, que conocéis bastantes como son los pargos, todas estas mojarras que se ven en las rocas, pues son de la misma familia. Los dentones, los chillos, las chopas, las salpas, las doradas, las que se ven mucho en las pescaderías, pues son de la misma familia. ¿Y qué tienen de especial todas estas especies? Bueno, pues que son hermafroditas protándicos, así una palabra un poco rara. ¿Qué significa eso? Que desarrollan gónadas masculinas y femeninas cuando son jóvenes, pero cuando llegan a edad adulta, unos pocos se quedan en machos y a partir de una cierta edad todas se convierten en hembras. Entonces vamos a encontrar que en edades más adultas, a partir de los 33 centímetros y 4 a 6 años, casi todo lo que nos encontramos en la población de besugos son hembras, y los más pequeños suelen ser machos, aunque sean adultos. Esa es una de las características que probablemente haya influido mucho en el declive de la pesquería, por lo que vamos a hablar después. Como os he comentado aquí, la talla de inversión sexual a la que se produce el cambio de sexo es aproximadamente a los 33 centímetros, que se corresponde con unos 4 a 6 años. Veis aquí la gráfica, a partir de los 33 centímetros, pues las hembras, que son las de color naranja, empiezan a dominar todo lo que es la población de besugos, y quedan al final las tallas mayores, pues quedan unos poquititos machos. Normalmente pues suele haber eso, en las tallas medias una mezcla de machos y hembras, pero las tallas mayores casi todos son hembras. Y la edad máxima que sea más o menos se ha establecido para estos peces es de 10 a 20 años. ¿Cómo se calcula la edad en un pez? Los peces tienen aquí en el cráneo un par de huesecitos
que están flotando como en un líquido, son unos huesecitos pequeñitos que tienen en el cráneo, que les sirven para orientarse, no orientarse en rumbo, sino orientarse si van para arriba, para abajo, izquierda, derecha, como si fuese un giróscopo. Si esos otolitos se sacan y se cortan de través, tienen unos anillos como si fuesen los anillos de los árboles, y esos anillos marcan el crecimiento anual. Entonces, con esos anillos, leyéndolos en un microscopio, pues se puede más o menos estimar la edad. Para algunas especies es muy difícil, para el besugo, cuando se ha intentado, se ha visto, pero bueno, dependiendo del autor que se ponga a leerle esos otolitos y quién lo vaya a hacer, pues puede haber un error bastante grande. Entonces, por eso que os pongo aquí edad máxima de 10, según algunos autores, o de 20, según otros, lo que es bastante. Bueno, es la forma la única forma por ahora que se ha podido medir la edad en los besugos. Se ha intentado también medir por los anillos que forman las escamas, pero todavía es bastante más impreciso que esto. ¿Dónde se encuentra el besugo? El besugo no solo se pesca aquí ni se encuentra aquí. Hay besugo desde, como veis aquí, en Noruega, desde el sur de Noruega, va hasta Islandia, va hasta el norte de Escocia, Irlanda, toda la costa de aquí de Francia, Cantábrico, baja hasta el Mediterráneo, Azores, Gibraltar, y luego la parte, es curioso, pero en la parte aquí del Mediterráneo pues no se ve, no lo encuentran, no hay besugos. O sea, es una especie que está, lo que es en el Atlántico Norte, en el Mediterráneo está tiene un área de distribución bastante amplia. Una cosa es el área de distribución, donde vive la especie, y otras son lo que os voy a hablar ya un poco más de temas de pesquerías y de gestión de pesquerías. ¿Qué son los stocks de gestión? Los stocks de gestión son unas zonas que, diríamos, las instituciones que gestionan la pesca reparten en límites muy cuadriculados, muy bien delimitados por latitud y longitud, para gestionar una pesquería. ¿Qué significa gestionar una pesquería? Pues ordenar cuándo se pesca, cuánto se pesca, con qué artes y en qué periodos de pesca, ¿no? Esto se hace desde la Comisión Europea, asesorada por los científicos de pesca. Bueno, estas áreas ya están establecidas desde hace muchos años y sirven para todas las especies que hay en aguas europeas. El besugo le corresponden estas tres áreas de pesca, que son la que llamamos 6, 7, 8, que es esta de aquí, que correspondería a nuestra zona donde estamos aquí, Golfo de Vizcaya, pero también abarca, pues ya veis, todo este límite que va desde el norte de Escocia hasta el norte de Portugal o sur de Galicia. Perdón, me he pasado. Y entonces eso sería un stock de gestión. ¿Por qué se considera eso un stock de gestión? Bueno, porque las flotas de esta zona pues pescan más o menos el besugo de la misma forma, o con palangre o arrastre, y la pescan más o menos en la misma época. Entonces las instituciones de gestión dicen, bueno, vamos a agrupar esta área de gestión con estos países y esta área de pesca. En el área 9, perdón, seguimos aquí un poquitito, ¿no? Esta es la 6, 7 y 8. Aquí quienes pescan besugo, pues históricamente desde los años 80 casi todo lo pesca España. Un poquitito, el 20% Francia, algo el Reino Unido, un 10%, y Irlanda, pues poquito. Allí no aprecian el besugo, más o menos lo pescan, pero yo creo que ni se lo comen. Ahora los británicos, los del Reino Unido, no sé si con el Brexit les ha pasado algo, pero están como muy conscientes del besugo, que igual ven que es una especie muy valorada económicamente y han empezado a preocuparse un poquito y a hacer estudios de mercado y estas cosas, no sabemos por qué, pero bueno, ahí están un poquitito. La segunda área de gestión que se utiliza para el besugo es, aquí hemos puesto la 9, que es la zona que corresponde a lo que es prácticamente la costa de Portugal y aquí la zona de Gibraltar. Aquí, ¿quién pesca en esta zona? Bueno, lógicamente, como lo veis, pues España y Portugal, más o menos al 50%, en los últimos años, un poco más los portugueses. Y el besugo que se consume aquí, pues más o menos cuando en Navidad se consume más abundantemente, pues casi todo el besugo que se importa viene de ahí, de esa zona, sobre todo de la zona de Gibraltar. Y también en los últimos años que se ha aparecido una pesquería de Marruecos, con base en Tánger, que también ha visto el negocio del besugo y últimamente pues
Está desembarcando tanto besugo como la flota española, incluso con muchos más barcos. Y la tercera área de gestión para esta especie es la que está en Azores. Azores ya sabéis dónde está, en medio del Atlántico, aquí, o sea, bastante lejos, no sé si son 2 horas y media de vuelo, por lo menos desde Lisboa, y es la pesquería que queda ahora de besugo la más importante, la que más toneladas descarga al año. Tradicionalmente en esas islas, en las Azores, se pesca mucho en muchas especies de profundidad porque son islas que son islas volcánicas, que en cuanto sales de la isla caen a pico hasta 1000 o 2000 metros. Entonces ahí hay fondos bastante profundos y suele haber pesquerías muy importantes, no solo de besugos, sino de tiburones de profundidad, de alfonsinos, de brecas y de todo eso, ahí pescan muchísimo, y entre ellos el besugo. Estas son las 3 zonas de gestión que os he dicho, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cuando decimos áreas de gestión y áreas de distribución, ¿qué queremos decir? Que los besugos de esas 3 zonas y del área de distribución que se ha mostrado en ese mapa a color, quiere decir, todos esos besugos son iguales, es el mismo besugo el que puedo pescar en Noruega que el que puedo pescar en Azores. Bueno, no se sabe muy bien, pero bueno, ha habido algunos estudios de migración que se han estudiado besugos de la zona 6, 7 y 8, de por aquí, o sea, desde Escocia hasta lo que es la cornisa cantábrica, bastante antiguo, es un estudio de 1974 de un francés, que vio que había bastante migración entre especies desde Escocia hasta la península ibérica, o sea, que se movía, no son poblaciones estáticas, sino que entre ellas se comunican y supuestamente se reproducen entre ellas. ¿Cómo se mide si un besugo se mueve de un sitio a otro? Normalmente tú pescas un besugo aquí, pescas otro besugo en otro lado y no sabes si ha estado arriba, abajo, si se ha movido este año o ha residido aquí durante 4 o 5 años o se ha movido muy rápido, no sabemos, ¿no? Lo que se hace es marcarlos con unas especies de marcas que le llamamos nosotros de espagueti, que se les pinchan en el lomo con una identificación que pone el número de identificación, que luego tú anotas, he cogido este besugo, lo he marcado, el día tal, fecha, en tal zona y medía 25 centímetros. Lo echas al agua y luego esperas a recuperarlo en algún momento. Esperas a recuperar un momento, se marcan muchos. En las épocas que se hacía marcado se marcaban muchísimos, porque la tasa de recuperación, si recuperas el 2 o el 3% de todos los que marcas, ya se considera que es un éxito. O sea, que imaginaros, de todo lo que marcas solo recuperas como mucho 2-3% y eso te da, bueno, pues con eso te puede dar una idea de por dónde se mueven los peces. He marcado un pez en Escocia, un besugo, y de repente alguien, un pescador aquí en Cantabria o en Pasaya o aquí en Orio, encuentra un besugo con una marca, mira el teléfono y avisa, por ejemplo, Asti, he encontrado un besugo tal, te da la marca o el besugo, si el besugo cuesta mucho, pues te da la marca solo, la anotas, y el que recibe esa marca se pone en contacto con el instituto que lo ha marcado en Escocia, y dice, oye, que he encontrado una marca de un besugo que has marcado tú y tal. Entonces él ya sabe que lo marcó hace, por ejemplo, 3 años, medía 25 centímetros, y si tú has conseguido que el pescador te dé el besugo, lo puedes medir o coger alguna muestra y dices, pues mira, en 2 años ha crecido 3 centímetros. Y se ha movido desde Escocia hasta aquí. En medio no sabes lo que ha hecho, pero sabes que ha llegado de Escocia aquí al Cantábrico. Entonces, esos son los métodos para estudiar los movimientos migratorios de estas especies. Luego ya con tecnologías más modernas, genéticas, algunas ya recientes, como del año 22, pues se estudia también, se cogen muestras de carne de besugos de cualquier zona, por ejemplo, en el año 22 se hizo un estudio aquí, en las zonas 8 y 9, y la zona sur de aquí, de Cádiz. ¿Y qué se vio? Pues bueno, pues que había diferencias genéticas entre las poblaciones de besugo de esta zona, que sería la zona del Golfo de Vizcaya y la zona norte de Portugal, con la zona de aquí de Gibraltar y el sur de Portugal, y con la zona de Azores. O sea, como que había 3 grupos de besugos que podríamos decir que genéticamente son diferentes y que probablemente entre ellos no se mezclan ni se reproducen. Eso es importante para la gestión pesquera, porque si yo digo que en esta zona
yo digo que estoy pescando, por ejemplo, 300 toneladas de besugo en Europa, ¿besugo de dónde? ¿De la zona de aquí o de la zona de Gibraltar? Entonces puede haber su importancia, porque dices, bueno, estoy castigando mucho a los besugos de la zona de Gibraltar, pero como sé que no se reproducen con la zona de aquí, del Golfo de Vizcaya, pues entonces me puede dar una idea, que decir, puedo repartir esas toneladas mejor entre la zona de Vizcaya, la de Gibraltar o la de las Azores, para que, como son tres poblaciones diferentes, la pesca no les afecte de una forma similar a una, a otra o a otra. Puedo entonces hacer una estrategia de gestión que me permita decir, esta zona está muy castigada, voy a permitir que se pesque menos, en cambio esta zona está mejor, voy a permitir que se pesque más. Estos estudios genéticos son lo que te dicen. Son poblaciones diferentes, por lo cual lo que hagas a una probablemente no le afecte a la otra. Esto es uno de los estudios genéticos que se han hecho últimamente, no son concluyentes, pero bueno, ha sido un avance bastante importante, por lo menos ha permitido diferenciar que hay tres zonas genéticamente de poblaciones que puedan ser diferentes en estas tres áreas. Aquí os voy a poner unas pinceladas ya un poco más de gráficas, un poco menos divertidas, que lo que nos viene a mostrar es un poco qué cantidades de besugo se pescan actualmente en Europa. Aquí en azul veis la línea de las Azores, aquí veis las toneladas, hasta 800, y aquí desde el año 2012 hasta el 2022. La línea azul es la de las Azores y, como veis, yo os dije que era la pesquería más importante que había últimamente aquí. Ha llegado hasta algunos años hasta 800 toneladas, por ejemplo, 2013, 14, 15, y luego ha ido bajando un poco y actualmente están las 400 toneladas al año de besugos. Aquí la línea que es la naranja corresponde a la 678, que es parte del Golfo de Vizcaya, y que veis que últimamente, en los últimos 12 años, pues ha ido de 300 toneladas, ha ido bajando continuamente y ahora se pescan menos de 100. Y algo parecido pues le pasa a la zona de Gibraltar, la zona 9, de 200 toneladas, pues ha ido cayendo hasta menos de 50 en los años 2022. Aquí veis una pincelada que te dice, bueno, se pesca y va un poquitito hacia abajo, bueno, tampoco parece tan preocupante, dirías tú. Va un poco hacia abajo, pero bueno, con alguna medida de gestión igual se recupera. Esto es un poco engañoso porque si vemos lo que ha sido la pesquería histórica de besugo desde los años 48, que se empezaron a tener unos pocos de datos, y se ve cómo ha ido la tendencia aquí, en la subárea 6, 7 y 8, o sea, Golfo de Vizcaya casi todo, que es la zona donde más se pescaba, pues veis que había una pesquería muy importante desde los años 60 hasta mediados de los 70, que está hasta 10.000, 12.000 toneladas al año de besugos. A partir de los años 70, ¿qué pasó? Que empezó a caer, y ahora estamos en menos de 100 toneladas, las capturas. ¿Por qué? Bueno, luego hablaremos un poco de esto. Pero bueno, ya veis que de una gráfica a otra, cuando ves el histórico ya de unas cuantas décadas, la importancia de lo que era el besugo antes, las cantidades que se pescaban, superior a lo que se pueda pescar ahora mismo de anchoa y merluza casi aún, y lo que es ahora. O sea, es bastante. Nosotros, cuando estamos en el grupo y hablamos de esta pesquería en la 6, 7, 8, decimos que el stock está colapsado, o sea que no da más, que no es que digas que el besugo se va a extinguir, pero lo que es como una actividad pesquera no funciona ya, porque no hay una población que pueda sostener una pesquería rentable de esto, rentable ni biológicamente, diríamos, respetable con las poblaciones de besugo. Sostenible, que se puede decir que es la palabra que se utiliza generalmente. Esta es una gráfica también un poco más extensa, pero más extendida de lo que era la gráfica anterior, pero solo de la subárea 9. Va desde el año 98 hasta el 2023. Esta pesquería, como veis, tiene la tendencia parecida a la anterior, pero bastante más retrasada. O sea que lo que hemos visto en el Golfo de Vizcaya les está pasando parecido a los del área de Gibraltar. Tenían una pesquería bastante bonita, interesante en los años 80, pues unas 1.000 toneladas al año, y de repente ha ido y ahora están 40, 50 toneladas al año. O sea, va bastante mal. Lo que son las pesquerías Golfo de Vizcaya y la zona de Gibraltar están bastante mal. La única que subsiste un poco bien ha sido la que subsiste un poco bien es la de Azores, que está por unas 400 toneladas al año. ¿Cómo se gestiona un stock?
cómo se controla lo que se pesca o qué regulaciones se ponen las instituciones encargadas de gestionar la pesca para que el pescador pueda ir a un sitio, pescar y comunicar lo que pesca. Pues bueno, la medida más general que se hace para todas las especies es aplicar un TAC y una cuota. ¿Qué es un TAC? Un TAC es la máxima captura admisible que se permite pescar de esa especie. Y eso se hace para casi todas las especies, es una medida común. Ese TAC luego se reparte entre los países que están implicados en esa pesquería. Por ejemplo, en la pesquería del Golfo de Vizcaya y ampliada hasta Escocia, pues se reparte entre los países europeos y ahora, después del Brexit, un TAC que va también para los británicos. Como veis aquí, la primera vez que se hizo un TAC para el besugo fue en el año 2003. El besugo ahí estaba muy mal. Se empezaron con 350 toneladas y ese TAC se revisa cada 2 años. Y ha ido bajando, y al final nos hemos encontrado, bueno, pues que en el 2023 por precaución lo vas bajando. Como ves que la pesquería no recupera, cada vez vas dando permiso a que se pesque menos. Entonces en el año 2023 solo se pueden pescar 95 toneladas de besugo en la zona del Golfo de Vizcaya, Irlanda y Escocia. O sea, en esa pedazo área solo 95 toneladas, 11 para los británicos, o sea, en total 106. ¿Qué otras medidas puede haber? Puede haber otras medidas que son más locales, que las implementan pues, o bien no solo la Unión Europea, sino países o incluso comunidades autónomas. En cuanto a la pesca comercial del besugo, ya hemos dicho que hay un TAC y cuotas por países, pero también hay luego otras regulaciones, como son que no se prohíbe pescar menores de 36 centímetros, talla mínima. Del 1 al 30 de junio también se prohíbe pescar a barcos de pabellón francés. Del 1 al 30 de septiembre no se puede pescar con palangres de fondo y redes de arrastre en la zona enfrente de Asturias y Galicia. En esos 5 parchecitos que se ven aquí blancos, en esas zonas no se puede pescar. Esa es otra medida de regulación que hay para intentar recuperar el stock. Y también se prohíbe la pesca recreativa en Galicia, Asturias, Cantabria y Vizcaya en las zonas que llaman RF7 y RF8, que el mapa, la Secretaría de Pesca los corresponde con la zona de Bilbao, Plencia y Bermeo, Mundaca. Y luego, aparte, en la pesca recreativa, o sea, los deportivos que salen con la motorita el fin de semana a pescar algo cuando tienen un buen tiempo, pues solo se puede pescar una talla mínima de 40 centímetros y una pieza al año por licencia, o sea, un besugo al año. El que pesque más se las está saltando. Eso es así. Supongo que la gente que, bueno, eso como nunca pasan por ningún tipo de... A los científicos eso no nos llega. Todo lo que se pesca en barco recreativo, pues lo llevas a casa, te lo comes o se lo das a un amigo o a un restaurante. Eso son información que a nosotros lamentablemente no nos llega, pero que supuestamente nosotros suponemos que habrá bastante pesquería de este tipo. No tanto como para cubrir un TAC o una cuota, pero podría ser significativa. Ahora os quería daros un poco unas pinceladas de lo que ha sido históricamente lo que era la pesquería del besugo aquí en el Golfo de Vizcaya. Se tiene conciencia de que se pescaba besugo ya desde el siglo XIV. En 1300 y pico ya hay datos históricos en cofradías en que sobre todo se habla de Bermeo, que exportaba mucho besugo, o fresco o salado, a la zona de Castilla. Lo intercambiaban, pues vino, cereal, tú me das vino y cereal, yo te doy besugo. Era como un intercambio bastante común y en bastantes cantidades. Y como veis aquí, hasta finales del siglo XIX la especie principal descargada en puertos del País Vasco. Ni merluzas, ni congrios, anchoas de aquí yo creo que se pescaría mucho, y sardinas o poquito. La especie principal era el besugo. Y se pescaba sobre todo en la época de invierno, Semana Santa también, por precios, pero se pescaba en invierno porque es cuando la pesquería, los besugos se agrupan para reproducirse, entonces es más fácil largar anzuelos, un palangre, y pescarlos. Ocurre como las anchoas. Las anchoas cuando vienen aquí en mayo, abril y junio, se agrupan para reproducirse, forman esos bancos bolas grandes, van los barcos de cerco, los cercan y los pescan.
El resto del año no se pescan apenas con cerco porque, como están esparcidas por todo el área mar donde viven, pues es mucho más difícil pescarla. Cuando se agrupan para reproducirse, siempre es más fácil pescar. Eso ocurre para algunas especies, no para todas. Antiguamente pues utilizaban para pescar lo que eran líneas de mano, os voy haciendo algunas fotos, con unos anzuelitos, y se echaban al fondo, se pescaban con la mano, o bien utilizaban más tarde palangres horizontales, ya bastante más grande, que necesitaban más tripulación. Y luego ya una cosa que puede haber influido en el declive de la pesquería, es una de las hipótesis, pues de los años 50 a los 70, aparte de seguirse utilizando la pesca artesanal, líneas verticales y palangres, pues se desarrolló una pesquería de arrastre en la zona del Golfo de Vizcaya. Arrastre de fondo y arrastre pelágico, que también pescó en esas épocas, también pescaba mucho besugo. Sobre todo pescaba besugos, bueno, besugos, espáridos, esos que os he hablado antes al principio de la temporada, espáridos pequeños. Entre ellos los espáridos seguramente habría también mucho besugo. Y lo que estoy que está relacionado con esto, pues bien, el declive de la pesquería desde finales de los años 70 coincide con la reconversión de la flota de arrastre a palangre. O sea, cuando vieron ya los arrastreros que ya no pescaban tanto besugo, dijeron, volvemos a pescar con palangre. Pero bueno, ya estaba tan mal el besugo que no dio para mucho. ¿Dónde se pescaba la flota artesanal? Aquí, bueno, un mapa que encontré en un informe de los años 90 de un compañero mío que se llama Carlos, y veis aquí en verde las zonas donde pescaban los palangreritos pequeños, los artesanales, los que iban de las zonas de Bermeo hasta Guetaria, Orio, y luego llevaba ya casi hasta Bayona. Aquí pescaban una parte de la flota artesanal, y luego ya los que iban con palangres ya horizontales y de fondo, de flotas un poco de tamaño mayor, pues están en estas zonas aquí, enfrente de Machichaco, y aquí en estas dos calas, se llamaban 19 y 20, que casi no lo veo, Escote y Garro, serán las zonas principales donde se pescaba el besugo por la flota artesanal. Esto es un poco un esquema de lo que eran los aparejos de besugo antiguos. Del siglo XII al siglo XIX se utilizaban este tipo de líneas de mano, que es una línea normal, con una piedra para que fuese a fondo, y luego se ponían pues 1, 2, 3, 4 anzuelos, que luego evolucionó hasta a esta que era un poco más sofisticada, que en vez de tener los anzuelos justo en la punta, pues los tenían los laterales. Estos anzuelos los llamaban pocheras, poteras, incluso como era también. Tenía otro nombre, de chistorras también en algún sitio, que igual viene de ahí el nombre de chistorra, al ser así, alargadito. Generalmente se le ponían cebos, sardinas, anchoas, aguja, pota, de todo, ¿no? Incluso navajas. Decían que era bastante típico ir a coger navajas, las sacabas, las mantenías un poquitito húmedas unos días y luego las echabas al cebo. Las echabas como cebo. Pasa que decían que bueno, cuando se ponían un poco duras, ya se ponían un poco malas, que no era tan bueno como la sardina o la anchoa. A partir del siglo XIX en adelante, pues evolucionó el palangre a este tipo, que era un palangre de fondo, ya con hasta 240 anzuelos, iban hasta de 80 a 200 brazas, y aquí veis los anzuelos, que sería como una línea de esta vertical, pero en horizontal, ya calada con varias piedras que luego se cambiaron ya por plomos, y bueno, pues esto permitía pescar bastante más que no con una línea de mano. Posibles causas del declive de la pesquería en el Golfo de Vizcaya. Bueno, estamos hablando del besugo, que está muy mal tanto en la zona de Gibraltar como aquí. ¿Por qué ha podido descender esa gráfica que os envié desde los años 70 hasta ahora? Bueno, hay varias hipótesis. Probablemente sean estas tres y alguna más lo que haya decidido que esté tan mal el besugo de aquí del Golfo de Vizcaya. La razón, la primera que apunto aquí, que es hipótesis, oiga, no me hagáis caso del todo, pero bueno, hacedme un poco de caso, pero no mucho, esto es una hipótesis. No están demostradas, pero probablemente sean estas tres hipótesis lo que haya marcado el declive.
es una especie hermafrodita protándica, o sea que cuando tú pescas, luego os enseño la gráfica, ¿qué haces? Sobre todo lo que a la gente a lo que le gusta pescar son individuos grandes, ¿no? Mientras más grande el besugo, mejor, ¿no? Entonces, bueno, esta es la distribución de cómo sería la especie, lo que os he dicho antes, que a partir de la edad 4 y 6, casi todos los machos pasan a ser hembras. Entonces, si tú diriges tu pesquería a pescar los más grandes, que casi todos son hembras, ¿qué pasa al final? Que te cargas casi todas las hembras y queda una población súper descompensada. Te quedan muy pocas hembras para producir huevos como para que la población vuelva a surgir de forma rápida. No ocurre lo mismo con las anchoas pescas anchoas machos, hembras, y lo que queda, te queda con una población suficiente como para que al año siguiente vuelvan a poner huevos y vuelvan a salir. Claro, si le das mucha caña a la anchoa, pasó como pasó hace 20 años, también fue para abajo, hubo un plan de recuperación y la anchoa ahora está muy sana, la población de anchoas. Al besugo se intentaba hacer lo mismo, pero como tiene esa estrategia reproductiva y además, básicamente, o casi seguro, nos hemos cargado a casi todas las hembras grandes, que son las que tienen más potencial reproductivo, pues a la población le va a costar muchísimo recuperarse. Hay que dejar, o dejas de pescar totalmente y esperas, yo creo que décadas, o si no, no se va a recuperar. Otra razón, pues probablemente ha sido, claro, el exceso de pesca. Durante muchos años se está pescando, parece ser de forma sostenible, con palangres, que vas uno en uno, sacas un pez, un anzuelo, un pez, un anzuelo, un pez, un anzuelo, aunque puedas tener muchos anzuelos, era una pesquería costera o artesanal, pero en algún momento, ya os comenté antes, que a finales de los 70, pues con el desarrollo de las pesquerías de arrastre de fondo de arrastre de fondo y pelágico, pues se comprobó que durante bastantes años estuvieron pescando muchas especies de esta familia, espáridos y probablemente besugos, y no solo cogías grandes, sino que también te cargabas la población de juveniles, o sea, de esta zona, de la zona baja de lo que es la población, ¿no? Entonces, bueno, capturas importantes de inmaduros en las últimas épocas, capturas muy importantes de hembras grandes, que son las que impulsan a reproducirse la población, y eso durante muchos años, y siendo una especie que ya sabéis que cambia de sexo casi a la mitad de su vida, y todos son hembras, pues eso, cuando te cebas sobre una pesquería o sobre una población de peces que tiene esas características reproductivas, pues probablemente le hayas hecho más daño que a cualquier otra especie. Entonces, yo creo que tardará mucho en recuperarse. Y básicamente esto es lo que os quería contar. Aquí me he quedado, fíjate, hasta me falta una. No sé si queréis comentar alguna cosita, no sé si he ido un poco rápido o así, si queréis abundar en alguna de estos aspectos. Sobre todo a mí me interesó mucho porque para la presentación esta pues estuve leyendo pues así unos trabajitos así bastante interesantes de los años 90, recopilaciones de cómo eran las artes de pesca antiguas, porque era el besugo importante, ¿no? Y la verdad es que era una especie que daba mucho de comer, muchas familias. En los barcos, casi toda la costera de aquí del País Vasco, una gran parte era dirigida al besugo, y en cada barco iban de 15 a 20 personas, y estaban durante todos los meses de invierno, era lo que les daba de comer, el besugo, el besugo, el besugo. Era importante porque probablemente no tendría un precio como el que tendría ahora, pero sería muy importante porque los portaban todo para Castilla en aquellas épocas, Castilla o el resto de España, y era muy apreciado por eso, porque lo vendías en fresco rápido, o bien luego aprendieron a hacerlo marinado o escabechado con vinagres, limones, especias y tal, y también lo vendían al interior, y era una especie muy, muy importante. Yo creo que era de las pocas especies que podían comer en fresco en las zonas que no eran costeras, en las zonas de interior. Entonces era una pesquería que se desarrolló durante mucho tiempo y que desgraciadamente pues en los últimos 40 años ha ido para abajo y que costará recuperarla. Se intentó también hace unos 10 años hacer una acuicultura de besugo, costó muchísimo y consiguieron reproducirlos en cautividad. En Galicia hubo una granja
que consiguió reproducir besugos en cautividad, incluso yo los vi alguna vez en los Eroski, los vendían unos besuguitos así, bueno, relativamente caros, pero bueno, los vendían, o sea, consiguieron. Pasa que duró poco tiempo, duró 2 o 3 años, o 3, 4, y creo que se fue a la bancarrota la empresa. Bueno, le veían el precio y dice, bueno, besugo está, el besugo salvaje está a fondo, o sea, muy mal, nos metemos a hacer una empresita de estas para que cuesta mucho, hacer un ciclo biológico de cualquier especie y reproducirlo, y lo consiguieron, pero bueno, no sé por qué, si tuvieron algún problema de financiación y tal, porque lo que era científicamente lo tenían resuelto. La producción la hacían y la vendían, bueno, algo pasó. Y entonces esto es lo que os quería contar. No sé, un poco igual ha sido más aburrido la parte toda esta de las áreas de gestión, que yo quería diferenciar un poco qué es la distribución geográfica, los stocks de gestión, que no tienen que coincidir con la distribución geográfica de la población, y luego las poblaciones que sean iguales o no, que nos vienen dados por los análisis genéticos y tal. Son 3 cosas que quería marcar un poco. Y lo más extraño para vosotros, probablemente para la gente que no esté metida en este mundillo, pues son los stocks de gestión, cómo se gestiona esto. Esto ya sabes, bueno, yo llevo muchos años metido en temas de gestión pesquera y tenemos unas reuniones anuales en las que llevamos todos los datos de todos los países, todo lo que se ha pescado de cada especie, cuánto se ha pescado, con qué arte, en qué fechas, si se ha descartado o no se ha descartado, de qué tallas, o sea, hacemos estudios en puerto y en estudios y recopilación de datos en puerto y en la mar, lo llevamos, ponemos todos esos datos a trabajar, hacemos unos modelos matemáticos que nos dicen, pues con estas capturas y esta estima de población que tenemos, pues probablemente si sigues pescando con esta intensidad, pues dentro de 10 años tu pesquería va a bajar hasta tal punto, a un 40% de lo que estás pescando. Ahora haces otro escenario, si pesco en esta población con tanta intensidad, pues recuperaré en vez del 40%, pues igual el 30%. Hacemos toda esa clase de cálculos, los metemos como consejo científico, ese consejo científico que le decimos, para esta población, para este año aconsejamos que se pesque 355 toneladas al año. Ese consejo, que le llamamos consejo científico, se lo mandamos a la Comisión Europea. Generalmente nos hacen caso. Otras veces pues nos dicen, bueno, nosotros, os voy a ser sincero, cuando vamos al grupo de profundas y hablamos del besugo de las 6, 7 y 8, decimos que el stock está colapsado y que no se debería pescar nada. No debería haber una pesca dirigida de besugo. Luego en Europa pues nos corrigen y nos dicen, bueno, vamos a dejar pescar 95 toneladas. Pero ya veis que cada 2 años se va revisando y se va bajando. O sea, llegará un momento dentro de 8 o 10 años que se llegará 0, porque realmente no se ve que se haya recuperado. Es más, se suelen hacer campañas científicas, que lo que hacen es, con un barco científico, vas a pescar besugos o vas a pescar tiburones de profundidad. Y entonces vas sistemáticamente todos los años a la misma zona y en los mismos transectos y vas pescando todos los años en las mismas zonas. Repites todos los años y entonces al cabo tienes una serie histórica que te dice, el año, por ejemplo, 2000, pesqué 350 kilos de besugo en esta zona. El año siguiente pesqué 200 y pico, 100 y pico, 70, 50, 40, entonces te va diciendo una tendencia. Luego las tienes que interpretar y combinar con más parámetros medioambientales. Entonces, bueno, se hacen campañas científicas prácticamente en toda esta zona. Y en todas, pues se está viendo que estos últimos años es que ni se encuentran. En la zona de aquí del Golfo de Vizcaya, que hacen por aquí en el norte, hacen los franceses, y prácticamente no encuentran besugo. Hay besugo, su campaña no lo encuentra. Luego hay pescadores de estos deportivos o recreativos que pescan besugos, pero la campaña ni lo encuentra. Y si tú estás repitiendo una campaña sistemáticamente todos los años con la misma metodología y sabes que a eso dices, si no lo encuentro, habrá, pero no lo encuentro, o sea que es que hay muy poco, En la zona de aquí de Irlanda ni siquiera lo ven tampoco. Y solo aquí en el Cantábrico, una campaña que hace el Instituto Oceanográfico Español, encuentran un poquito, pero muy poco. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que vosotros proponéis un stock
y a veces no se llega a cumplir o no llegan a pescar esas cantidades o siempre... Sí, ocurre a veces que el Consejo de Gestión te dice te permito pescar 95 toneladas. ¿Y llegan a pescar esas 90? A veces sí, a veces no, depende. A veces pues cada vez hay menos barcos que capturen estas especies porque dicen, va, no voy a ver, si no, no me va a salir rentable, me voy a otras. Entonces, lo que le llamamos nosotros pescas accesorias, de vez en cuando pesco algo y que me sale un besugo no lo voy a tirar al agua, lo embarco y lo vendo. Entonces, de esa forma se completan las 95 toneladas, porque realmente no hay barcos que vayan a besugo comerciales. A veces, ¿qué pasa? Pues que dices, va, este año pues, la flota se ha movido a otra zona o tal, y dices, y no llego a pescar las 95 toneladas. Pasa como, por ejemplo, ahora con la anchoa, pues no sé qué cuota había, pues no, estoy diciéndolo así, a 15.000 toneladas. Pues salen los barcos a la mar, la costera de anchoa y pescan 10.000 toneladas. Yo te permito pescar 15. No, si es que no he estado y solo he pescado 10.000. ¿Por qué? Pues porque se ha ido para el norte y no he querido seguirlo porque no me sale rentable, o como está pasando últimamente, que parece que se va a fondo, la anchoa como el verdel, y en cerco no lo pescas. El cerco pues tiene su profundidad de calado y la anchoa resulta que estaba, estos años parece que se va un poco más abajo y no la pescas. Te permito pescar 15.000, pero es que no soy capaz de pescarlas. Y otras veces, cuando se descontrolaba hace años ya, pues permitías pescar, yo qué sé, 200 toneladas de una especie y se pescaban más. Pues, multas, regulación y ir un poco haciéndolo. Pueden pasar todos los casos. Que pesques más ahora ya es difícil porque está todo bastante más controlado y hay medidas de control bastante efectivas. Todos los barcos tienen que reportar todos los días todo lo que pescan, a qué hora lo pescan, dónde lo han pescado, rellenar lo que le llamamos un logbook, un libro electrónico, que eso va directamente a la Secretaría de Pesca, nos llega a nosotros ASTI, y tienes todo lo que ha pescado todos los barcos de Europa al día puesto, ¿sabes? Ahora ya es muy difícil que se pesque algo que no se quiera pescar. Entonces, bueno, los datos van siendo muy buenos, pero bueno, las pesquerías varían y te dejo pescar X, pero o no me interesa o realmente técnicamente no puedo pescarlo. Verde le está pasando también lo mismo, pues estaban diciendo en la costera que estaba muy a fondo y que no lo pescaban bien, pescaban menos que otros años. Y una pregunta, igual habéis comentado antes, porque he llegado un poco tarde. Ahora mismo el besugo que se consume aquí, ¿de dónde viene? Pues prácticamente vendrá casi todo de la zona de Gibraltar, de la pesquería de Gibraltar. Ya que os comenté, creo que era, a ver, aquí. Es una pesquería, lo que llamamos la zona 9, pero que prácticamente todo se pesca aquí alrededor, la zona de Gibraltar. Entonces, bueno, os comentaba que era una pesquería que hace unos años pues pescaba bien 800.000 toneladas y que ahora están pescando 40-45 y tienen un TAC, o sea, un máximo admisible que les permiten pescar de unas 100 toneladas, como aquí prácticamente como aquí en el Golfo de Vizcaya, es una zona muy pequeñita. Además está un poco con dudas qué es lo que se pesca, ¿no? Porque la flota de Marruecos, que ya os he dicho que hay bastantes más barcos que la flota española, pues no informan tan bien de lo que pescan como puede ser una flota europea. Entonces, sabemos lo que pesca la flota española y portuguesa, pero de la marroquí hay bastantes dudas. Entonces, si dicen que pescan 45, igual hay más de lo que se pesca, ¿no? Luego, has dicho que, bueno, ya has comentado la evolución de la pesca en el Golfo de Vizcaya y luego que en Gibraltar ha ido pues, 10 años o 15 años más tarde, pero que ha seguido la siguiente evolución. ¿Cuál es la tendencia en las Azores, en la más importante que queda? Azores está, veis aquí la gráfica de azul, esto es solo del 2012 al 2022. Veis que había unos 700, 800 toneladas del 2012 al 2014-15, luego ha bajado, pero bueno, se mantiene un poco mejor, en 500, 400 toneladas, mejor en cualquier caso que en las otras dos áreas de gestión, pero ahí sigue, no ha sido una pesquería histórica tan importante ni que se le ha valorado tan económicamente tan fuerte como aquí, no es una especie tan importante para ellos. Va también para abajo, pero no tan acusadamente como ha ido aquí.
o sea, se mantiene un poquito. Es la zona donde, de aguas europeas, aunque no sean continentales, donde mejor está ahora el besugo. ¿Y los TAC, las cifras que ponen de máximas de captura, son suficientes para proteger esa población de besugos? En Azores parece que sí. En Gibraltar ha sido una tendencia parecida a la que hemos tenido aquí en el Golfo de Vizcaya. Ahora mismo esta es la del Golfo de Vizcaya. Veis que va de 350 en el año 2003 y ahora se pescan 95. En la zona de Gibraltar, cuando han empezado a poner el TAC, era un TAC bastante más alto, o sea, se podía pescar más, y ahora están en 45 toneladas. O sea, que les están restringiendo también bastante, porque la tendencia también ha ido más tarde, pero ha ido también así, cayendo muy fuerte. Y es una especie muy sensible. Pescas también anzuelo, pescas hembras grandes, y entonces, si te cargas la población de mayor edad y con la que más potencial reproductivo tienes, recuperar eso es muy difícil. Entonces, lo que se recomienda es mucho menos también de lo que se esperaba, 45 toneladas, o sea, menos que aquí. Otra cuestión, aquí parece ser que también se va notando la escasez del besugo y lo están suplantando por el besugo rey, que es lo que nos llega a nosotros. ¿Qué diferencia hay entre ¿Besugo rey? o el rey? El rey. Es un pescado que... Este. Sí. Papardo rojo, que lo llaman rey alfonsino también. No pertenece a esta familia, pero como en cada puerto le conocen de una forma, ¿Cómo has dicho que se llama? de varias formas. Yo le he oído palometa roja también, alfonsino, papardo rojo, ¿Cómo le llama? virrey, rey también, virrey, rey. Hay dos especies, la veris y veris splendens, son dos diferentes, pero muy parecidas. Y si hay el mismo problema con este... Pues es también muy escasa, porque es una especie de aguas profundas, y todas las especies de aguas profundas generalmente tienen crecimientos muy lentos. Viven en aguas más frías, metabolismo más reducido, suelen vivir muchos años, pero empiezan a reproducirse muy tarde. O sea, pues igual una especie que ves un papardo así, igual puede tener 40, 50 años, por ejemplo, y ha empezado a reproducirse a los 30. Entonces, si tú pescas mucho de esas especies, no se van a recuperar rápido, porque dice, yo hasta los 30 años no empiezo a tener hijos. Si me empiezas a pescar antes, y luego tengo una vida a partir de los 30 años probablemente una vida muy corta. Entonces son poblaciones muy sensibles y además crecen muy despacito. Entonces todas las especies de profundas tienen el mismo problemas muy parecidos, son más sensibles que lo que pueda ser una especie pelágica como una anchoa, un verdel, una merluza, todo esto. Entonces muy cuidado. Entonces hay bastante, no, es una pesquería que aquí, por ejemplo, en el Cantábrico, es una especie que se encuentra muy poco. Nosotros, yo en la base de datos encuentro kilos, no toneladas, kilos de esa especie. Hay una pesquería bastante interesante también en Azores. En Azores, ya os he dicho que caen así, son islas volcánicas, caen a pico, tienen unas profundidades muy importantes. Ellos tampoco pescan mucho, son pescadores, pero bueno, no tienen unas flotas de arrastre o de lo que quieras, tampoco dan los fondos para arrastrar, porque no tienen unas pesquerías de palangre interesantes, y bueno, parece ahí que aguanta un poquitito. Y lo están sustituyendo porque yo no lo he comido nunca, debe ser muy rico y además bastante caro. Que yo cuando he visto por ahí precios, pues tirando al besugo. Sí. El pescado de las Azores, por ejemplo, el besugo de las Azores, que va a Portugal. No lo sé, es que no lo sé. O lo comen allí o sí, vendrá para aquí, porque el besugo prácticamente es que solo se come en el Cantábrico, pues Mediterráneo también algo, y también en Gibraltar, porque tiene pesquerías en lo que es la península ibérica. Los portugueses yo sé que lo pescan, pero para ellos tampoco no es una especie, probablemente vendan también mucho, no es una especie que digas aquí tan apreciada como pueda ser aquí el besugo. Entonces, lo puedes pescar en muchos sitios, pero prácticamente se come aquí, la península ibérica. Como otras especies, aquí apreciamos el besugo y ellos, por ejemplo, aprecian el sable negro, es un pez muy feo, así negro, alargado, unos dientes grandes, que aquí la gente cuando lo pesca al agua, y lo ves tú, y los portugueses se mueren por él. O los franceses, aquí comemos la merluza y los franceses comen un
una pariente de las merluzas en las... Joder, no me sale el nombre. Bueno, pero dices, ellos no, merluza cuando la pescan te la venden aquí, nosotros cuando... Las marucas, perdón, marucas. Y ellos comen maruca en vez de merluza. Es una especie de merluza un poco de aguas más profundas. Hay gustos para todo un poco. Pero lo de Azores no tengo muy claro dónde lo venden, pero yo supongo que si lo venden y lo exportan, tiene que ser por aquí. Por cuestión, vamos, de costumbre gastronómica, aquí se come. Y el resto, pues, irlandeses, británicos y franceses pescan poquísimo, ellos yo creo que no lo comen, ellos se lo comen al agua. Pues no tienen mercado, una especie que no la sueles comer y que pescas 2 o 3 así ocasionalmente, pues dices, ¿qué hago yo con esto? Si no me lo va a comer nadie, no lo vendes. No tienen una pesquería industrial, un poco de decir, dices tú, pesco y con esto me gano la vida, con esta especie, no, eso para ellos no es importante. No sé qué contaros más del besugo, ya casi se me acabó la... Antes ya has comentado, ¿no? Entonces, para repoblar el besugo en la costa del Golfo de Vizcaya, hay que dejar de pescar durante años. Yo creo que sí. Vamos, habría que hacer un estudio muy importante, pero ya os he dicho, especie de profundidad, crecimiento, bueno, relativamente lento, no es tan lento como otras, hasta los 20 años, o sea, crece bastante bien, pero tiene el problema de la reproducción esa que cambian de sexo y las hembras o tal. Y entonces, como la población ha ido ya muy abajo, recuperar eso... Oye, la gente va a seguir pescando y va a encontrar besugos, no está extinto. No quiere decir extinto con que la población esté colapsada. Besugo seguro que encuentras por ahí, pero una pesquería como las de antes, a niveles de 10.000 toneladas al año, con esta especie muy difícil. Si me dices la anchoa o la merluza, te diría que no, que dejas de pescar un poco, regulas la pesquería en 4 o 5 años y volverían a salir para arriba, pero un besugo difícil. Y en la práctica, si se tomase la decisión de dejar de pescar el besugo, ¿cómo se conseguiría hacer eso? Porque mientras se siga utilizando técnica de palangre, ¿no? ¿Cómo consigues evitar la pesca accidental de la especie? Sí, para pescar besugo y otras muchas especies, dices, bueno, utilizo un palangre para muchas especies, pero casi todas las especies que vas a pescar con palangre de otro tipo, tiene que ser un palangre casi muy específico para el besugo. O bien, o tienes que ponerle un anzuelo X, o tienes que calarlo en la zona donde están los besugos, o bien tienes que ir a una profundidad muy determinada o en una época del año. Entonces yo lo que haría, diría, bueno, prohíbo pescar besugo con este arte de pesca, que es el específico que se suele usar para besugo, en esta zona y en esta época del año, como más o menos son las medidas que os he puesto aquí. En las zonas del 1 al 30 de septiembre, del 1 al 30 de enero, bueno, eso han sido más que nada conveniencias por paradas de flotas, pero diría, ¿cuáles son las épocas en las que se reproduce el besugo? Pues decimos, pues de noviembre a febrero, prohibido pescar. Palangres que calen de 50 a 200 brazas, prohibidos. Zonas que no se puede pescar, pues ya sabéis, los caladeros que os he enseñado aquí, creo que era más abajo. Pues iría a estos caladeros y diría, pues cuando vea un barco por aquí de palangre aquí pescando, ven aquí, déjalo. Ese tipo de medidas. Arrastre, sabes que no los vas a pescar, en estas zonas no se puede meter un barco de arrastre porque la técnica no da para meterse, te dejas en la red en el fondo. Acacea no se pescan. A cebo vivo tampoco, a cerco tampoco, entonces controlando esas artes específicas, esas zonas y esos periodos, pues bueno, podrías hacer una regulación, que más o menos es lo que se ha apuntado ahí en esas regulaciones que hay. A mí me parece importante divulgar sobre el estado del besugo, porque al final... Ya, aquí en Orio, o los que... ¿Cuándo es la feria del besugo? El 13 de julio. 13 de julio, o sea, ya. Sí, sí, bueno. Ya sabéis que estaréis comiendo casi seguro de Azores también, de Azores o de Gibraltar. Sí, los de Azores tienen que venderlo en algún sitio. ¿Es un proveedor de Sí. Azores? Claro, lo que implica también mayor coste, porque tienen que Sí, sacar claro. aviones, ¿Cuánto se consume en esas fechas de besugo? ¿500 kilos puede ser? Sí,
Sí, por ahí. Por ahí, ¿no? No sé, he leído, no sé, me parece igual la cifra, igual me equivoco. Claro. No, 1.000 personas comieron el año pasado. 500 kilos. Unos 500 kilos. Por ahí. Está bien. Bueno, ya sabéis que está mal, cada uno que haga. Está mal, pero no está prohibido, se puede pescar. O sea que... Yo me acuerdo que una vez estuve en Gibraltar, un compañero mío que hacía la tesis, y estaba yo de tribunal de la tesis, y en la tesis sobre el besugo. Lo he citado por aquí, creo que es de Juan Gil. Un poquitito aquí. Aquí, el que estos datos son todos de su tesis. Y me acuerdo que en aquellos años pues estaba un poco ya yendo para abajo y tal, pero todavía estaba sostenible. Y a los que estuvimos ahí de tribunal nos invitaron a comer después de la tesis, y que nos plantaron un pedazo de besugo que no había visto en mi vida, sí. Ahora ya, yo me parece que ya no habría esa oportunidad. Y eso es. Es que zuei, totxegatik. Espero que os haya parecido interesante. Si, no sé, si tenéis interés por alguna otra especie o algo así, no sé, alguna otra charla, pues os ponéis en contacto con nosotros y nos decís. Yo trabajo con especies de aguas profundas y con tiburones y rayas y cosas de estas. Y un poco de eso. Eso es. Venga, sí.